Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Luis y ustedes están en el ático. Bueno, después del intro vamos a reaccionar a este video que me encontré navegando por los mares del internet y por los mares de YouTube y que se me hizo por el título bastante interesante, que el video se titula, está en ruso obviamente, pero creo que el video se titula algo así que cómo se preparan las mujeres Kudaibergen para un concierto de Dimash, qué es lo que hacen, sus rituales y todo eso el día del concierto. Vamos a descubrirlo, no sé de qué se trate, si sean entrevistas, si sean nada más videos. Es un video muy cortito de 4 minutos, vamos a ver de qué se trata y corre video. Окей. Бізбен бірге Света ханым, қалыңыз қалай? Концерттің басталуына бір сағаттай уақыт қалды, 1-2 сағат. Ой, жүрек. Ok, ahí están, es una entrevista por lo que se ve. Ahí le están preguntando a la señora Svetlana, dice, estamos con la querida Svetlana, ¿cómo está usted? Y estamos a unas horas del concierto, ¿qué es lo que siente? Y ella está diciendo, bueno, mi corazón está latiendo muy rápido. Дұрыс. Иә. Эмоция қалай? Дайындық қалай болып жатыр? Қанша уақыт дайындалдыңыздар концертке? Ahí le está preguntando el entrevistador, dice, ¿cómo se siente? ¿Qué tanto le toca? Bueno, ¿qué tanto le... o qué tan larga es su preparación para este concierto? ¿O qué tanto se tarda en prepararse para este concierto? Негізі қашанда осындай бір дайындықтың кезінде Dice, usualmente durante cada proceso de preparación, desearíamos tener un día extra para estas preparaciones. Dice, Dimash siempre está listo, él se programa y su equipo siempre está listo. тең тағы бір күн болғанда ғой дейміз ғой. Дәл сондай жағдайда тұрмыз. Бірақ енді Димаш қашанда дайын ғой, оның программасы, оның командасы әрқашан сақадай сай дайын. Димаш дайындалып жатыр гримеркада. Dice, Dimash prepara su vestuario, no habla con nadie, su estilista lo están esperando. Con sus, bueno, su estilista aquí a lo que él se refiere, a lo que ella se refiere con estilista es, pues, su jefe de vestuario y de peinados, ¿no? Porque dice, su jefe de vestuario siempre lo está esperando con sus trajes, lo que se va a poner, lo que se va a cambiar, con muy buena actitud y para que un espectáculo magnífico empiece. Ешкіммен сөйлеспейді, стилистері киімдерін дайындап қасында күтіп тұр. Бұйырса қазір әдемі шоу басталады. Концерт алдында, әрдайым концертте сіз Димаш ағамен бірге жүресіз. Ahí le está diciendo el entrevistador. Si ustedes siempre están juntos, siempre están junto con Dimash en los conciertos. Y se vimos hace unos momentos al señor Kanat en el escenario. Dice, todo es excitante, por supuesto. ¿Qué le dicen a Dimash en las mañanas antes de que él salga de la casa para dirigirse al recinto de la presentación? Натаға да осында жаңа көріп жатырмыз, сахнаның үстінде барлығы дайындалып жатыр. Үлкен уайым, әрине. Азанда үйден шығатын кезде балаңызға не деп айтасыз Димаш ағаға? Үйден шыққанда да әйтеуір осы жерде де. Dice, cuando él sale de la casa o aquí mismo, cuando sale del vestuario, nosotros le decimos, todo va a estar bien, todo va a salir hermoso. Dimash agradece a Dios que Él te provee todo el tiempo y esperamos y deseamos, tenemos la esperanza de que el concierto de hoy va a ser maravilloso. Гримеркасына кіріп шыққан сайында бәрі керемет болады, бәрі күшті болады деп сөйтіп айтамыз, солай ойлаймыз. Димаш енді шүкір күн осы уақытқа дейін соның барлығын дәлелдеп келе жатыр. Бұйырса бүгін де керемет бір әдемі концерт болады деп ойлаймыз. Уайым әрдайым бола ма Димаш ағада әр концерттің алдында? Él está preguntando al entrevistador, ¿Dimash se preocupa o tiene algo de preocupación antes de los conciertos? Fíjense que algo que comentó la señora Sveta ahorita es algo, no sé, que está, creo que nos parecemos mucho en eso los latinos a los kazajos, que somos pueblos muy familiares. Hasta cierto punto podría decirse que el núcleo de la familia es la madre. Somos hasta cierto punto pueblos muy matriarcales. Aquí, por ejemplo, en los latinos
bueno, para ser más específicos, aquí en México está mucho la tradición, no sé si en el país en donde ustedes vean esto también sea igual, pero aquí, por ejemplo, los mexicanos, sobre todo los capitalinos, yo creo que también nuestros hermanos de provincia han de hacer lo mismo. Es una costumbre como que muy, muy de señora, muy de mamá, de que cuando el hijo o la hija va a salir de casa, va a ir a la calle o sale a su trabajo, o sale a la escuela, lo que sea, que tenga que salir de casa, siempre la mamá como que está despidiéndolo en la puerta y persinándolo y Dios, hijo, que Dios te acompañe y vete con cuidado y me hablas cuando llegues y cosas así muy de mamá, ¿no? Muy de señora. Y ahorita la señora Beta básicamente nos dijo eso, ¿no? Que también le desean mucha suerte a Dimash, lo están protegiendo, le están diciendo que confíe en Dios, que la voluntad de Dios va a hacer que todo salga magnífico. Y yo creo que nos parecemos mucho en eso, los latinos y los kazajos. Déjenmelo saber si en su país, en Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, no sé, donde ustedes vivan, Costa Rica, Puerto Rico, que sea de habla hispana, que sean latinos, o también españoles, también se vale, porque también son de habla hispana, si también tengan muy arraigada esa tradición de que la mamá siempre está ahí despidiendo al hijo, a la hija, o al esposo, o lo que se, no sé, al que salga de casa. әрине бұл елдегі концерттің жөні бөлек. Елдегі концерт Bueno, por la pregunta que le hizo el entrevistador de que si Dimash en algún momento llega a estar preocupado por lo que vaya a pasar, dice la señora Svetlana, dice, por supuesto, el concierto en la tierra natal, yo imagino que este va a ser una entrevista para un concierto en Kazajistán, dice, es especial. Dice, este concierto en la tierra natal, vuelve a remarcar, es como reportarse con toda la gente kazaja, los espectadores domésticos que siempre lo apoyan. Dice, así es, está Dimash en su tierra, en su casa. деген сөз бүкіл халықтың, бүкіл қазақ халқының алдында, бүкіл біздің еліміздің, Димаштың тілеуін тілеп отырған тілекшілері, осы біздің халқымыз, солардың алдында есеп бұл. Сондықтан Димаш ауылда деп айтайыншы, ауылы ғой енді Димаштың осы. Ауылдағы елдегі концертіне өте ерекше мән береді, ерекше дайындалады. Dice, Dimash ha como que puesto mucho énfasis en esta y mucha importancia en este concierto. Se preparó muy especialmente para él. Digo, no, es lógico, ¿no? Pues presentarte. Yo imagino que ya como artista a ese nivel, presentarte en cualquier parte del mundo va a ser muy bonito, pero sobre todo va a tener como que una importancia mayor poder presentarte ante tu gente. Y por eso, por este lado lo entiendo, ¿no? Aunque Dimash a ese concierto en especial que es en Kazajistán le dio gran importancia, se preparó concienzudamente, como diríamos aquí, para este recital. Dice, los deseos y el soporte siempre ha sido muy cariñoso y cosas así. Dice, pienso que las bendiciones de la gente en estos tiempos lo inspiran y le dan mucho soporte. Бірақ әрине халықтың тілегі, халықтың пейілі Димашқа деген сондай әппақ, сондай көл көсір. Сондықтан осы халықтың батасының өзі осы баланы осындай сәттерде қанат беріп, керемет қылып алып шығады деп ойлаймын. Қазір Димаштың туған қарындасы Раушан ханымға. Ok, dice, ahora nos estamos acercando a la hermana de Dimash, la querida Raushan. Preguntémosle a Raushan qué es lo que está haciendo y cómo van las preparaciones. Келіп қалдық. Раушан ханым немен айналысып жатқанын сұрап көрейік. Дайындық қалай өтіп жатыр? Немен айналысып жатсыз? Мен суфлердамын бүгін. Аха. Bueno, ahí ya le preguntaron que cómo van las preparaciones a Raushan y Raushan nos está contestando y nos está diciendo, dice, estoy en el prompter hoy, dice, como es habitual. Dice lo mismo en todos sus conciertos. Dice, todavía quedan 40 minutos para que empiece el espectáculo o el concierto. Dice, hasta incluso 39 minutos. Empezaremos en 39 minutos. Estoy escribiendo las letras y lo que va a decir mi hermano. Ay, estoy pegando el micrófono. O sea que ella
ahora sí que transcribe todo lo que va a pronunciar Dimash, todo lo que va a decir y ella se lo va pasando en el prompter para que estemos todos ubicados en el mismo canal. El prompter son las pantallas que tiene Dimash enfrente de él, unos monitores que tiene enfrente de él por lo regular en el piso, que si los ves desde atrás, desde la parte del público, podrían confundirse con bocinas. También hay unos monitores que son bocinas que tienen el piso al enfrente para que él tenga buen retorno y se pueda llegar a escuchar para las ocasiones cuando se quite el audífono. Eh, y hay otras, y les digo, hay otras que son unas pantallas de televisión donde le van pasando la letra de la canción por si se le llega a olvidar. Son tantas que a lo mejor se le llegan a olvidar y ahí las va leyendo. Y también cuando él dice mensajes o habla o quiere decir algo en específico, Raushan ya se lo tiene transcrito y ahí él, también cuando él ya no se acuerda, lo puede leer ahí porque Raushan se lo va pasando al mismo tiempo que él va hablando para recordarle todo eso. Esa es la labor del teleprompter o del prompter en este caso. әдеттегідей барлық концерттегідей концертке 40 минут қалды, Аха. бұйырса тіпті 39 минут қалды. 39 минуттан кейін бастаймыз. Көкенің әндерінің түрлі текстері, айтатын сөздері, соны жазып жатыр. Сыртта өте көп көрермен келіп жатыр. Ahí está diciendo el entrevistador, dice, muchos espectadores ya se están reuniendo. Dice, conocimos a algunos que estuvieron en el restaurante de ayer. Yo imagino que al decir en el restaurante debe ser en el Dai Di Dao. Estuvieron en el restaurante ayer. Estuvieron felices de conocernos o de reunirse con nosotros. Y le preguntan y él le pregunta a Ravishan que si la reconocieron. Y ella contesta, dice, sí, sí lo hicieron. Sí me reconocieron. Кешегі мейрамханадағы көрермендерді де көріп қалдық. Олар бізді көріп мәз. Танып жатыр ма? Иә, танып жатыр. Ok, ahí estamos escuchando la de Killy McCain. Ok, la señora Sveta nunca va a dejar de ser mamá. Y yo estoy seguro que ella desearía que ese bebé fuera de Dimash, pero ha de ser de algún amigo o conocido de la familia y ahí se ve que lo está tratando con mucho cariño. Ahí vemos imágenes también de una entrevista con el señor Kanat. Wow, las tomas que nos están mostrando son muy buenas y la calidad del audio es aceptable. Bueno, pues hasta aquí llega la reacción a este video que la verdad se me hizo muy interesante porque también son muchas cosas que no sabemos o no son muy comunes de conocerlas y sobre todo los que somos Deers y nos gusta enterarnos de todo lo relacionado con Dimash, se nos hacen muy interesantes y aparte nos gusta saber de ellas, nos gusta conocer cómo se preparan no nada más Dimash sino parte de su equipo y estamos hablando que su mamá, su papá y su hermana son parte importante de su equipo, al igual que Mansur, su hermano. Ya vimos Raushan, como dice, como siempre en todos los conciertos de Dimash, a mí me toca estar en el prompter antes de empezar el concierto, pues estoy transcribiendo la letra de las canciones, estoy transcribiendo todos los speeches, todos los discursos que hace Dimash. Ahí se los estoy escribiendo para que por si se le llegan a olvidar en el momento los pueda leer sin ningún problema, ¿no? Y pues su mamá dice que pues ella le da el clásico apoyo de mamá, de que lo bendice, le dice que confía en Dios, de que lo dé todo y aparte nos habló de que el concierto en Kazajistán pues es muy especial para Dimash porque se presenta ante su gente y que puede sentir el cariño de todos los que lo apoyan en su tierra natal y que el apoyo incondicional de todos ellos y sus bendiciones son de mucho apoyo y mucho soporte para Dimash. Pues bueno, me encantó este video, la verdad. Y pues si quieren que reaccionemos a algo en especial de Dimash, déjenme sus sugerencias, tanto aquí en los comentarios en YouTube como en Instagram. Aprovecho para decirles que me sigan en Instagram, que me sigan, que se unan al canal del Ático en Patreon. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada y pueden ver los videos sin ningún costo. Ahí en Patreon estoy subiendo los videos que me bloqueé YouTube por derechos de autor. También tengo que comentarles otra cosa, el video que subimos el día lunes, el de los mejores momentos del concierto del Düsseldorf, lamentablemente el titular original del video, del concierto completo,
le pidió a YouTube que lo quitara, que lo eliminara. Lo entiendo, porque pues es un material, a él le costó la entrada. Yo aproveché, ahora sí que yo agarré su material y lo edité, puse lo que para mí eran los mejores momentos para que ustedes pudieran disfrutarlos. Pero pues él dijo que no me permitía utilizar su material. Y pues bueno, lo entiendo, lo respeto y se le agradece de todas maneras. Así que si buscan el video de lunes, pues por ese motivo ya no lo van a encontrar, está eliminado, lo tuve que borrar, porque si no me iban a poner una falta administrativa para el canal y ya saben que con 3 faltas me cierran el canal, me lo quitan. Y pues para evitar problemas, por eso tuve que eliminar el video. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues no me queda nada más que decirles que yo los quiero mucho. Y los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.